6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales en este martes 5 de enero, año 2021. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. A todos, nuestros deseos de un año 2021, provechoso. Que venzamos la pandemia de COVID-21, que empiece a restablecerse la economía de la República Dominicana y que en esa nueva coyuntura, en esa nueva situación, todos podamos seguir adelante con nuestros respectivos proyectos. Así es que nuestro abrazo a todos los dominicanos, tanto los que residen en el país como los que residen en cualquier parte del mundo. Nuestro abrazo, siempre con ellos, tratando de ofrecer un servicio veraz de información, tratando de exponer con la mayor objetividad posible nuestras opiniones. Gracias a todos aquellos que las comparten, gracias a todos aquellos que tienen diferencias con nuestros puntos de vista y lo exteriorizan de manera respetuosa, porque de lo que se trata es de poner sobre la mesa planteamientos, y los planteamientos tienen que ver con las cosas en las que uno piensa, con las cosas en las que uno cree, y no todos tenemos coincidencia en ese aspecto. Entonces es natural que frente a las opiniones siempre hayan diferencias. Así es que nuestro abrazo a todos. Entonces, señores, en nuestra agenda de hoy tenemos marcado estos temas que vamos a enfocarlo de inmediato. Vamos a ver cuáles son los temas que marcamos para el día de hoy. Bueno, un día decisivo para la operatividad de la administración Biden. Inglaterra camino al colapso sanitario mientras está en la aplicación de 2 vacunas, de una campaña masiva con 2 vacunas que está aplicando. Por otra parte, el señor Mickey López se encuentra en su residencia servido a la carta por la justicia independiente que tenemos, por la justicia independiente que hemos ganado. Esa justicia independiente, ha enviado al señor Mickey López, a disfrutar de este fin de año con su familia y a que permanezca en el estado natural de las personas, que es el de la libertad. Ahí está este señor que vamos a comentar más adelante, esta situación que deja claramente evidenciada la doctrina de Trasímaco. ¿Usted sabe cuál es la doctrina de Trasímaco? Él dice, mi doctrina, ¿usted quiere mi doctrina? Mi doctrina es que la justicia es el interés del más fuerte. Eso dice Trasímaco. La justicia es el interés
del más fuerte. Entonces, hay algunas advertencias a las que me he estado refiriendo, comentando a través de Twitter, pues un libro de José Luis Cebrián, él es director del periódico El País, que se titula la obra Caos, lo que él denomina el gobierno de los idiotas. Y vamos a hacer referencia a eso, que ojalá el tiempo nos permita en el día de hoy. Entonces, señores, miren, bueno, además de esto, permítanme primero agradecer una joya que nos ha obsequiado el Banco Popular Dominicano. Se trata de una obra que se titula Un pueblo unido por la fe, espacios de devoción. Esta publicación, que cuenta con la coordinación editorial y buena parte de fotografías de Víctor Siladi, expone el poder unificador de la fe a través de la evolución de los espacios devotos de nuestro país y su expresión mediante el arte y la arquitectura sacros. Además, en el volumen se aprovecha la tecnología de la realidad aumentada en la ampliación móvil, mira, mi realidad aumentada popular, para crear un espacio pues inmersivo en 3D con algunos de los templos dominicanos más representativos. La obra, acompañada también de un audiovisual igualmente titulado Un pueblo unido por la fe, con entrevistas y visitas a espacios de devoción nacionales que tienen el potencial para desarrollar el turismo religioso en el país como nicho de ese importante sector de nuestra economía. Puede acceder a estos contenidos multimedia pues a través de www.popular en línea. Como se ve, son servicios que están a disposición de todo el público, que puede acceder a este servicio. En mi caso, qué bueno que tengo ese material físico, porque todavía tengo que evolucionar. Mi lectura todavía es una lectura pues fundamentalmente física, palpable. Entonces, señores, bueno, son ahora las 7:06. Entonces, hoy es un día decisivo para el futuro de la administración Biden, que se juramenta el presidente Biden, si Dios lo permite, el 20 de enero. Pero en el día de hoy son las elecciones senatoriales en Georgia. Ahí se escogen 2 senadores. Esos senadores van a determinar hoy si hay una agenda que pudiera caminar un poco o si habría una agenda estancada en el gobierno de Biden. Si, como ha ocurrido tradicionalmente en Georgia, esas elecciones de estos 2 senadores la ganan los republicanos, que son los que siempre han ganado en Georgia, aunque ahora Biden le ganó a Trump las elecciones presidenciales, pero por un margen muy estrecho y hasta discutible, pues si se cumple con esa tradición, entonces Biden tiene un Congreso en el que difícilmente pueda hacer pasar los principales puntos de su agenda. Si en cambio gana estos senadores, entonces no es que tiene un Congreso ampliamente favorable, pero por lo menos tiene la última palabra en algunos temas, porque si ganan los demócratas,
estos 2 escaños, el Congreso quedaría 50-50 senadores. Y como la vicepresidenta es quien preside el Congreso, tiene el voto de desempate, esto por una mayoría mínima puede resolver los tranques en el Congreso de los Estados Unidos, en el Senado, que es las posiciones que están en discusión. Entonces, esto es clave en el día de hoy, porque es la suerte de la agenda. De por sí, esa agenda está de antemano torpedeada ya por los resultados que están, porque fíjense que al no haber una mayoría demócrata determinante y algunos de los temas que ha propuesto Biden van más allá de lo que ideológicamente entienden algunos demócratas, acuérdense que en Estados Unidos usted está en un partido, pero dentro de cada partido hay gente de corrientes distintas, hay gente que es un poco más centristas en su visión, y hay gente ubicada más a la extrema derecha y gente más ubicada a la extrema izquierda. Lo ideal y lo que siempre ha predominado en Estados Unidos es el centro, pero aún así usted puede tener la mayoría de un partido, pero no siempre a disposición frente a algunos temas donde surgen posiciones totalmente distintas. Así es que estaremos pendientes, hay que estarlo, de lo que ocurre hoy en los Estados Unidos en esta elección, que es clave, porque si perdió el Partido Demócrata esas elecciones, lo que tendremos es a un señor de edad avanzada en una presidencia, pues con un país estancado y con un país donde él se ocupará de enviar cosas al Congreso para que duerman un sueño eterno, y tal vez en algunas oportunidades veremos hasta cierre del gobierno en los Estados Unidos. Los 4 aspirantes, 2 y 2, 2 republicanos, 2 demócratas, David Perdue, que es un señor de 70 años, que fue vicepresidente ejecutivo de Ritbu, pues es versus, él compite con un joven de apenas 33 años, que es Jon Ossoff. Este hecho del demócrata ser de 33 años es una ventaja por la cuestión de la juventud y una desventaja por el tema de la inexperiencia. Entonces ahí hay una combinación. Eso es para uno de los 2 puestos, que hay un candidato demócrata y un candidato republicano, fundamentalmente. Entonces, que fueron los que sacaron la mayor parte de los votos. Entonces está por otra parte, la señora Kelly Loeffler, de 50 años de edad, ella compite con Raphael Warnock, que es el candidato pues demócrata. Entonces, vamos a ver qué pasa con estos 2 escaños en el día de hoy en las elecciones en Georgia, que es clave para ver lo que sigue ocurriendo en los Estados Unidos de América. Mientras tanto, señores, en el Reino Unido, un reino que ahora está pues muy complicado que está el Reino Unido, que fuera otroras una potencia ultramarina, tal vez en términos ultramarinos, en su época la mayor potencia lo fue
pues el Reino Británico, pues ahora muy disminuido, está enfrentando una situación muy crítica con la pandemia del COVID-19. Pero esa situación crítica que está enfrentando Reino Unido, pues se da cuando este país está aplicando a la vez 2 vacunas. Está aplicando 2 vacunas a la vez. Por lo menos la primera dosis de esas 2 vacunas. Pero esto ha coincidido con la aparición de una nueva cepa del coronavirus, y esa cepa, en términos de los contagios, es más agresiva, lo que ha provocado que en estos momentos el Reino Unido tenga un 40% más de hospitalización que cuando tuvo más hospitalización en abril. En abril, cuando tuvo el mayor número de hospitalización, no estaba como está ahora, que ahora tiene un 40% más de hospitalización que entonces. Es decir, que estamos hablando de que la pandemia en el Reino Unido está peor que nunca. Si el Reino Unido continúa como está, en 21 días tiene totalmente colapsado su sistema hospitalario. Por eso, ayer el primer ministro Boris Johnson anunció una serie de medidas que extreman la movilidad para tratar de frenar el contagio. Es una situación sumamente difícil. El contraste, desde luego, es que como hay vacunación masiva, pues que en algún momento eso sirva de contención, pero está muy difícil la situación en momento en que, por otra parte, hay serios desafíos, porque la gente que a veces en términos electorales pues acude a cierto proceso más movida por la emoción que por la racionalidad, pues en un momento determinado la gente se dejó convencer de que le era beneficiosa desentenderse, salirse de Europa. Se han salido de Europa y eso plantea situaciones de que hay que reprogramarse. Hay que reprogramarse. Y antes eran personas que tenían el privilegio de ser tratados como europeos en los países europeos, ahora serán tratados como otros extranjeros en los países europeos, no pudiendo vivir en aislamiento. Nadie puede vivir en aislamiento. Y sobre todo cuando ha sido una economía que se ha expandido y se ha desarrollado sobre la base de un mercado abierto con toda Europa. Entonces, la verdad es que es muy difícil la situación. Pandemia, incertidumbre económica, replanteamiento de la vida en un país que culturalmente pues fue una potencia con un nivel de influencia increíble. Sobre todo estamos hablando en el continente asiático. Hay que recordar que el Reino Unido abarcaba nada más y nada menos que a la India, pero que abarcaba Australia, que a Nueva Zelanda. Eso es independientemente de la cosita que tenía en el Caribe. Estamos hablando de que cuando, por ejemplo, el Reino Unido tenía, cuando la reina tenía 450 millones de súbditos, 350 eran hindúes.
Entonces, después que se produce la independencia de la India, el tamaño del Reino Unido se reduce significativamente. Después llegó a acuerdos con otros países que conquistaba y están en el Commonwealth y se mantienen dentro del Reino Unido, como es el caso de, por ejemplo, de Australia, pero dentro de un sistema de gobernabilidad, es decir, están bajo el reinado, no bajo la comunidad de un gobierno. Entonces, esperemos a ver, señores, ahí qué pasa en ese sentido. Por otra parte, entonces, tenemos lo ocurrido con el señor Mickey Lama. Recordemos que este personaje, pues, y su familia, pero principalmente él, es acusado de ser el cabecilla de una red de narcotráfico y de lavado de activos. Y se habla de que este hombre habría movido más de 7,000 millones de pesos. Y que dice el Ministerio Público que es único e indivisible, es decir, que el Ministerio Público que está hablando del caso del señor López es el mismo que está hablando de otros casos en la República Dominicana, porque nada más hay un solo Ministerio Público y es único e indivisible. Ese Ministerio Público dice que hay pruebas contundentes de las actividades ilícitas de este caballero. Y en La Vega no hay nadie que no sepa cuáles son las actividades de ese señor. No hay nadie que no sepa cuáles son las actividades de ese señor. Bueno, el caso es que este caballero, ya el rumor público decía que este hombre estaba prácticamente en libertad. Este hombre estaba prácticamente en libertad. Es decir, él estaba prácticamente libre antes de estarlo. Pero había que buscar la forma de tratar de que el impacto de su salida tuviera la menor repercusión ante la opinión pública posible. Por eso, fíjense cómo se maneja el asunto. El asunto es que se conozca y que se le ponga en libertad mientras hay una vacación mediática. Mientras hay una vacación mediática. Fíjense que todo lo que ocurrió ahí indica que hubo planeación. No, eso fue concebido, eso fue montado. Eso fue montado para que este hombre, pues, que tenía la promesa de que iba a estar el fin de año en su casa tranquilo, estuviera tranquilo en su casa. Pero que eso no tuviera una repercusión que fuera muy fuerte. Para eso, bueno, vamos a producirlo en una etapa en la que esté el más largo feriado mediático. Eso va a tener algunas repercusiones en las redes, pero cuando llegue ya al tratamiento de los medios es un refrito, y si encontramos 2 o 3 informaciones adicionales que podamos acompañar este tipo de cosas, el impacto de eso es menor. El impacto de eso es menor. El caso es que una persona con ese prontuario, con las acusaciones que pesan en su contra, tiene libertad pura y simple. Pura y simple. Porque me van a decir que le pusieron 1 millón. Pero 1 millón lo quemó ese señor en fuegos artificiales. De 1 millón, pero estamos hablando de que una dimensión de un caso en que supuestamente hay operaciones por más de 7,000 millones. No. 1 millón de fianza, váyase a su casa
tranquilo, don Mickey. Don Mickey también está el planteamiento de que le tienen un entendimiento más o menos apalabreado ahí para que él está acusado de evasión por miles de millones de pesos. Entonces que lleve algo, que se ponga de acuerdo para ver cómo el tema de la evasión también se disminuye. Y también se diluye el tema de la invasión, de la evasión. ¿Por qué? Porque la lucha contra la corrupción es una cuestión selectiva. La evasión de impuestos es un robo igual que el robo que pueda hacer alguien que esté administrando una función pública. El impuesto que evade o que se coge le pertenece por igual al fisco, igual que el que pueda distraer a un funcionario público, de manera que no debe haber diferencia entre un tipo de corrupción y el otro tipo de corrupción. Pero fíjense que el otro tipo de corrupción, pero un tratamiento a la carta, señores. A la carta fue servido ese caballero. Ahí aparece un juez del segundo juzgado de instrucción de La Vega, el juez de La Mota, y aplica justicia. Aplica justicia. Que todo el mundo sabe lo que eso implica. Todo el mundo sabe lo que eso implica, porque un servicio a un personaje de esa naturaleza, nadie piensa que ese servicio se da por amor al arte. Que ningún juez se va a echar una vaina como esa, coño, una mierda como esa, se la va a echar encima por echársela. Por echársela. Pero ya sabemos que una cosa es de este modo y otra cosa es de este modo. De este modo. Ese señor que disfrute su libertad. Que a él le toca su libertad. Porque la persecución le toca a otros. La persecución es para otros. Esa es la justicia independiente de la que se habla en la República Dominicana. Esa es la justicia independiente que no hemos ganado. De esa justicia independiente es de la que estamos haciendo alarde en el país. Esa es la justicia independiente de la que estamos alardeando. Por eso ponía el contraste entre un hombre enfermo. Hay varios enfermos ahí, pero presentaba el contraste entre un hombre enfermo, me refiero al caso de Fernando Rosa. Este hombre pues tiene problemas de hipertensión arterial, tiene problemas de tiroides, tiene vitiligo, tiene otras complicaciones. Este hombre se inicia una investigación en su contra. Lo que se inicia, él no está acusado de nada, es una investigación que se inicia. Incluso se le está acusando de hacer cosas que la ley del FOMPER le permitía realizar. Pero bueno, nos suponemos que como habían vínculos personales, etcétera, familiaridades con gente, hermano del presidente, que lo otro, el juez Alejandro Vargas se supone, le dijo, mire, yo me supongo que estas cosas que se le donaron a esa fundación, eso tenía un retorno. Y el juez lo dijo claro, es una suposición del juez. No es que dentro de lo que se le presentó a él hay nada que evidencia eso, no, el juez se supone eso. Como yo me supongo eso, usted se va 3 meses para la cárcel como inicio de una investigación. Pero que enfermo. No, 3 meses usted se va para la cárcel. 3 meses. Y vamos a ver la revisión. Vamos a ver la revisión. Porque fíjense que todas estas cosas se dan dentro de un tiempo que no es, que tiene su programación. El conocimiento de aquellas medidas de coerción coincidió con los 100 días del nuevo gobierno. Hubo un elemento que se fue de control, que fue el que enfermó la procuradora general
y hubo que posponer el asunto. Y por eso fue que se salió de los 100 días, pero todo estaba programado para que, caramba, ese reclamo de justicia popular, a la hora de presentar resultados en los primeros 100 días, ya aquí tuviéramos varios presos, porque esos son parte de los resultados de la justicia independiente, varios presos. Pero ¿para cuándo está fijada el conocimiento de la revisión de esos presos? Para 3 días después del discurso que pronuncie el presidente Abinader en el Congreso. Es decir, el presidente, desde luego, entre sus logros, va a resaltar el de una justicia independiente. Va a resaltar el de una justicia independiente que ha empezado a conocer procesos de manera independiente. De manera que la atmósfera en medio de las cuales se va a conocer la revisión de eso es una atmósfera en la que está vigente ese discurso. Y eso, querrámoslo o no, impacta en contra de cualquier posibilidad que tengan las personas que están siendo investigadas. Entonces, fíjense cómo hay una programación del tiempo que es más o menos precisa. Igual que ahora hubo una programación de tiempo para producir este hecho, tratando de que fuera un hecho que tuviera la menor repercusión posible. La menor repercusión posible. El servicio a la carta que le ha dado la justicia independiente a este caballero. Naturalmente, por menos que se quiera que esas cosas tengan repercusiones, pues alcanzan repercusiones y demuestran que a veces la gente se deja usar, se dejan usar de tontos útiles, creyendo que supuestamente hay un interés general en combatir la corrupción. No. Estamos ante lo mismo de siempre. Estamos ante la judicialización de la política. Estamos ante la judicialización de la política, que precisamente cuando he hablado en estos días de esta obra de Juan Luis Cebrián, Caos, el poder de los idiotas, entre otras cosas, él habla aquí de el problema que se ha creado con el llamado gobierno de los jueces y de la politización de la justicia y todo el daño institucional que esto viene creando, el tema de la politización de la justicia, entre otros temas, citando el caso, por ejemplo, de lo que ha pasado de lo que pasó con Lula da Silva, entre otros casos, y cómo ahí esta actuación extralimitada de jueces y fiscales que con una combinación de opinión pública desarrollan su accionar llevándose todo por delante. El principio de presunción de la inocencia, los derechos elementales de defensa, una serie de cosas, y después entonces vienen las repercusiones reales de esos hechos. Entonces, señores, ya vemos que en algunas cosas, pues seguimos haciendo las cosas que la sociedad dominicana entendía que estaba superando. Cambio y fuera.